Muy buenos días, sean todos bienvenidos el día de hoy. Estamos 30 del mes número 3 de marzo para nuestra primera hora de clase. Me encuentro con tercero de bachillerato en el área de sociales, ¿sí? Voy a compartir pantalla en este momento y como les había comentado en la clase anterior, el día de hoy vamos a sociabilizar lo que son los cuestionarios, ¿sí? Especialmente ustedes que ya se encuentran en el último. No olviden, por favor, que si tienen alguna tarea atrasada, preséntenla o incluso si tienen alguna documentación que les falta, por favor, preséntenla, ¿sí? Porque especialmente ustedes, al ser ya el último año, el último curso, con mayor razón necesitan tener todo el día, ¿sí? Denme un segundito. Listo, más o menos por aquí nos quedamos ya para nuestro tercer periodo. Aquí ya fue que comenzamos, si mal no me equivoco. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya se encuentra el cuestionario activo en la plataforma. Si desean, pueden ir y verificar. Y en este caso, el cuestionario es corto. Son solo unas 5 preguntitas, si mal no me equivoco. Nada más, algo así. Y como siempre les he dicho, si ustedes desean, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora. Por eso yo lo subo, bueno, en este caso lo subí en PDF. Creo que siempre lo subo en Word. Pero listo. Si ustedes gustan, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora, pueden imprimirlo y después de imprimirlo, resuelven ahí mismo, le toman la fotito y suben la tarea, así como gusten. Tenemos la primera pregunta, que es, encuentran la siguiente sopa de letras las palabras que estén relacionadas con los géneros musicales en los que la música africana y sus aportes, que fue de lo que hablamos especialmente también en Ecuador, ¿verdad? Que conocimos sobre la cultura, la historia de, en este caso, los afroecuatorianos y también de los africanos por el mundo, ¿verdad? Aquí tenemos varias, en este caso, géneros musicales que en algún momento tuvimos que haber escuchado, ¿verdad? Así sea el nombre bachata, calipso, cumbia, de mapale, mambo, merengue, reggae, salsa, samba y soca. Aquí están. Todas esas palabritas las pueden buscar en esta sopa de letras, ¿sí? Y por esa razón es que les digo, pueden imprimir, pueden hacerlo a mano, como se les haga más factible, especialmente por esa pregunta, ¿verdad? Que obviamente serían muchas letras si es que la llegan a hacer a mano, ¿sí? Como siguiente pregunta tenemos, escoja la opción correcta según corresponda. Como ustedes pueden ver, tenemos varias preguntitas aquí y tenemos varias opciones, 4 en total, ABCD y así sucesivamente. Ustedes lo que tienen que hacer es de estas 4 opciones, bueno, subrayar o quizás poner en un círculo, pintar como ustedes les sientan mejor, ¿sí? ¿Cuál fue uno de los mecanismos de conquista del Imperio Español? En ese caso, como les decía, nos habíamos quedado más o menos por aquí en este caso, ya desde choque cultural, creo que esa fue la más o menos la última clase, ya desde por aquí fue, en este caso, la estructura, listo. Por aquí, toda esta sección es donde se encuentran más o menos las preguntas aquí. Por ejemplo, nos dice la primera, ¿cuál fue uno de los mecanismos de conquista del Imperio Español? Tenemos la imposición de estructuras económicas, la evangelización y la imposición de creencias religiosas, la creación de nuevas lenguas, el desarrollo de tecnología avanzada. En este caso, obviamente, sabemos que quizás la tecnología, en este caso de esos tiempos, sí hubo quizás en este caso, un intercambio, por decirlo así, pero como mecanismo de conquista, no. Creación de nuevas lenguas, tampoco. En este caso, la respuesta sería justamente la evangelización y la imposición de creencias religiosas. Ese fue uno de los mecanismos de conquista que tuvo el Imperio Español. Segundo, ¿qué recibieron los reyes católicos del papado tras el contacto con el Nuevo Mundo? Nos dice la obligación de respetar las creencias indígenas, la concesión de las tierras descubiertas, el control del comercio marítimo o el poder de establecer universidades.
¿Cuál de todas esas sería? En este caso nos está hablando que recibieron los reyes católicos, en este caso de España, del papado tras el contacto con el Nuevo Mundo. O sea, que recibieron del papado los reyes, en este caso de España, ¿verdad? En este caso, ¿qué recibieron? La concesión de las tierras descubiertas. ¿Por qué? Porque se supone que en este caso las tierras o todo lo de lo que es el terreno es de Dios. Por lo tanto, como ellos iban a, en este caso, a convertir en católicos a todos los indígenas, pues entonces les daba la concesión de aquellas, todas esas tierras, ¿sí? A ver, denme un segundo. Aquí está justamente, miren. Otro de los mecanismos de conquista del Imperio Español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. En este caso tenemos de la primera pregunta, ¿verdad? La evangelización y la imposición de las creencias religiosas. Después de notificado el contacto con el Nuevo Mundo, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes, ¿sí? Aquí tenemos justo la segunda pregunta, la concesión de las tierras descubiertas. Tercero, ¿qué se comprometieron a hacer los monarcas a cambio de la concesión de tierra? Nos dice justamente, a cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos. Entonces tenemos justamente cristianizar los territorios, ¿sí ven? Proteger a los indígenas, no. Fundar nuevas ciudades tampoco, o permitir la libertad de culto, mucho menos. Entonces tenemos esta, cristianizar los territorios. Siguiente, ¿cuál era una de las causas de la evangelización según los europeos? Aquí tenemos causas, aquí tenemos los métodos. Listo. ¿Cuál era una de las causas, justamente, causas de la evangelización? De la evangelización según los europeos. Tenemos, por ejemplo, convertir a los indígenas en ciudadanos españoles, no. Evitar que los indígenas fueran condenados al infierno, aprender las costumbres indígenas o establecer nuevas rutas comerciales, pues de todas esas sería la B. Evitar que los indígenas fueran condenados a los infiernos, según eso, ¿sí? Y nos dice, ¿qué prácticas indígenas fueron vistos como pecaminosas por los evangelizadores? La agricultura y el comercio, el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos, la caza y la pesca o el cultivo y de maíz. Entre todas esas, obviamente sería la B, ¿verdad? El politeísmo, es decir, la adoración a muchos dioses, la poligamia, es decir, el casamiento con más personas, más de una, y los sacrificios humanos. Siguiente, tenemos conteste B si es verdadero o F si es falso, según corresponda. La doctrina consistió en la formación de pueblos indígenas en torno a una capilla donde un clérigo misionero les enseñaba la fe. ¿Esto es verdadero o falso? Es decir, así es como se hacía, a la manera de que ellos enseñaban la religión. Por eso dice, la doctrina consistió en la formación de pueblos indígenas en torno a una capilla donde un clérigo misionero les enseñaba la fe. Pues verdadero, así era. Siguiente, la encomienda fue un sistema en el que los indígenas eran libres de decidir si querían trabajar y pagar impuestos al encomendero, pues eso es falso. A ver, métodos de evangelización, consecuencias. Aquí más o menos ya nos empieza a hablar justamente de lo que son los impuestos, las minas, la encomienda, aquí está. La encomienda. Durante la colonia, para la agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de ellas fue en la encomienda, a través de la cual la corona asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español, el encomendero en este caso, en compensación por sus servicios prestados en la colonización que hubo. El encomendero se convertía en el responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados. De los nativos obtenía el beneficio del trabajo que realizaban para el encomendero. En este caso nos dice, al inicio no existió una legislación que garantizara los derechos de los indígenas, por lo cual fueron cruelmente explotados. Las leyes de los Burgos en 1512 establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos siguieron cometiéndose.
Entonces, ¿los indígenas eran libres de decidir si querían trabajar y pagar impuestos? Pues no, falso, no eran libres para decidirlo, tenían que hacerlo. La encomienda implicaba que un español llamado el encomendero debía educar a los indígenas en la fe cristiana a cambio de someterlos a labores e impuestos, pues verdadero, eso es lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? El encomendero. Siguiente, la reducción fue una estrategia para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos y consistía en reunir a los aborígenes en pueblos dirigidos por misioneros verdaderos. En las reducciones, los aborígenes vivían sin pagar impuestos y sin realizar actividades comerciales. Pues falso, porque con tal tenían que seguir pagando impuestos, seguir trabajando, hacer la actividad comercial. Y también tenemos secto, ¿no? Dice, la encomienda y la reducción eran métodos empleados por los misioneros para evangelizar a los indígenas y someterlos a la fe cristiana. Pues sí, ya acabamos de ver que la encomienda era justamente eso, ¿verdad? En la siguiente pregunta tenemos, escoja la opción correcta según corresponda. En este caso, como pueden ver, hay un enunciado y en ese enunciado tenemos dos rayitas, ¿verdad? Y aquí justamente tenemos varias opciones donde también tienen dos en la misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar encontrar en este caso la que esté bien en ambas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, el sistema económico organizado por los españoles en América se basaba principalmente en la extracción de productos agrícolas, de metales preciosos, de productos textiles o de animales, y el trabajo en las minas era realizado por los colonos, los indígenas, esclavos africanos, comerciantes. Obviamente los esclavos africanos sí, pero eso fue después. Al comienzo, el sistema organizado por los españoles de América se basaba principalmente en la extracción, en este caso, de metales preciosos, y el trabajo en las minas era realizado por los indígenas. El siguiente nos dice, el yacimiento de plata más destacado en el Virreinato de Perú fue en este caso fue el de Zacatecas, mientras que en el cambio el de Virreinato de Nueva España, el principal yacimiento fue el de Potosí. Tercero, el impuesto conocido como quinto real, que representaba el 20% del extraído, era enviado por los colonos hacia la iglesia, los encomenderos hacia la corona o los comerciantes. Obviamente era hacia la corona porque eran allá los impuestos que llevaban. Cuarto, el trabajo en las minas inicialmente consistía en la extracción, espacio, pero con el tiempo se implementaron técnicas más avanzadas que obligaron a los indígenas a trabajar en condiciones, en este caso, entre mineras, favorables, agrícolas, rudimentarios, superficial, muy duras y textil y sostenible. Tenemos entonces que en el trabajo en las minas inicialmente consistía en la extracción superficial, pero con el tiempo se implementaron ya técnicas más avanzadas que obligaron a los indígenas a trabajar en condiciones muy duras. Siguiente, tenemos relacione correctamente los conceptos con sus debidas respuestas acerca de las consecuencias de la evangelización. Eso ya sería un poquito más arriba en lo que viene siendo las consecuencias, ¿sí? Aquí tenemos justamente en la página 62. Nos dice, por ejemplo, la aculturación, la reducción de cultos indígenas, el sincretismo y la formación de ciudades actuales. Aquí tenemos cada una de ellas. La aculturación, la erradicados por completo, el secretismo, muchas ciudades actuales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es leer en este caso para recordar y una de estas, por ejemplo, la que nos dice aculturación, si nosotros leemos todas estas opciones que tenemos, la A, la B, la C o la D, tenemos que nos dice, por ejemplo, los indígenas fueron arrancados de sus familias y obligados a realizar actividades ajenas a sus costumbres. Nos dice que la aculturación, al ser deportados a doctrinas, encomiendas y reducción ubicadas en entornos extraños a ellos, es decir, los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar actividades ajenas a su costumbre. Por lo tanto, sería esta, la aculturación queda con la A. De igualmente, ustedes tienen que encontrar los pares. La reducción de cultos indígenas con el par, el sincretismo con una de estas y la formación de ciudades actuales con una de estas. En este caso, una vez que tengan todos los pares, una de estas opciones, A, B, C o D, tiene que dar por completo esta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta se encuentra en la página 62.
Como les comentaba, ya está el cuestionario aquí en la sección de tareas, así que pueden ir realizándolo. Y obviamente de este cuestionario se va a tomar el examen. ¿Alguna duda, por favor? Listo. Día de hoy estamos 30. Listo. Se encuentra conmigo la señorita Sabando Miriam. Listo. Si no tienen ninguna duda, por favor, sería solo todo hasta el día de hoy. Como les comentaba, el día de hoy es la dialogación de los cuestionarios, ¿sí? Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.